Pregunta 2. Calcule la integral de línea sobre la curva C, el campo F, el F, el campo vectorial definido ahí, y la C es la curva dada por esta expresión, ¿ok? Bien, esta pregunta usted la podría resolver solamente como una integral de línea directamente. Ya, así, parecido a lo que hicimos en el taller anterior, ¿ok? Ahora, acá uno se encontraría con algunos problemas. De partida, si uno parametriza esta curva, va a quedar ahí un coseno cubo. Recuerde que para parametrizar esto es x igual a coseno cubo de t y igual a seno cubo de t. Bien, con t entre 0 y 2pi. Entonces, ahí estaría la curva en base a ecuaciones paramétricas. Ahora, cuando usted derive esto, ya van a quedar términos con seno y cosenos, y después usted tiene que reemplazar en las componentes del campo, y no sé si usted logra darse cuenta que van a quedar expresiones muy complicadas, ¿ok? Recuerde que después tiene que hacer la integral. Entonces, a lo mejor el camino directo acá no es conveniente, porque van a quedar integrales muy complicadas de determinar. Y a lo mejor quedan algunas que uno no puede determinar con métodos algebraicos, analíticos, ¿ok? Entonces, a lo mejor es conveniente que usted examine el campo y vea si es o no un campo gradiente. Bien, entonces, como el dominio del campo F es R2, bien, un conjunto simplemente conexo. Bien, entonces para determinar si un campo gradiente, basta que se cumpla la condición que la derivada, a ver si esto le llamo P y eso le llamo Q, entonces tiene que ver que la derivada de P con respecto a I, si eso no es igual a la derivada de Q con respecto a X. Entonces veamos eso, a ver. Derivando P con respecto a I, ¿qué nos queda? Derivando P con respecto a I. Esto sería 0, una constante. Bien, con respecto a I es constante esta parte y eso. Entonces va a quedar menos 2x coseno de x al cuadrado y por la derivada de la y, que es 1. Entonces ahí tengo la derivada de p con respecto a y. Ahora, con respecto a la derivada de q con respecto a la x, bien, acá solamente hay x, nos queda la derivada del seno es el coseno, así que nos queda menos coseno de x cuadrado por derivada de su argumento, que es 2x. Y esto es lo mismo que está acá arriba. Es lo mismo. Por tanto, se cumple que la derivada de p con respecto a y es igual a derivada de q con respecto a x. Luego entonces f es campo gradiente. Por tanto, existe función potencial para f. Entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar la función potencial. F es un campo continuo, ya, y se cumple que la derivada de p con respecto a y es igual a derivada de q con respecto a x. Por tanto, f es un campo gradiente, puesto que está definido en R2 y no tiene agujeros, o sea, un conjunto simplemente conexo. Entonces vamos a determinar la función potencial. Entonces, sea phi función potencial para el campo F. Por tanto, se cumple la condición que el campo F corresponde al gradiente de la función phi, lo cual es derivada de phi con respecto a x, derivada de phi con respecto a y. Entonces se establecen las siguientes ecuaciones. Derivada de phi con respecto a la x, eso corresponde a 2x menos 2xy coseno de x al cuadrado, y derivada de phi con respecto a la y es menos seno de x al cuadrado. Entonces ahora usted tiene que ver con qué ecuación parte. ¿Ya? La idea es que siempre usted parta de aquella que sea más simple para uno, ¿ok? Bien, en este caso yo partiría mejor de esta. Se ve claramente que es fácil porque como la integral va a ser con respecto a y, esta es una constante. Entonces la phi de x, y, ¿cuál sería? Integra esta con respecto a y. Entonces como una constante va a quedar esto por la variable y. O sea, va a quedar menos seno de x cuadrado por y más, y aquí hay que tener cuidado porque como estamos acá, esta derivada parcial es con respecto a y, cualquier función de x es una constante. Entonces la constante que voy a colocar acá ya en realidad es una función que depende de la variable x. Entonces ahora vamos a determinar esa función g de x. Entonces para determinar la g de x vamos a derivar la función phi con respecto a la x. Entonces nos queda
de phi con respecto a x. Bien, acá es constante la y, ¿ya? Así que nos queda menos y, derivo el seno, que es coseno de x al cuadrado, por derivada de x cuadrado x, más g' de la x. Y esto yo lo igualo a lo que tenemos ahí. Entonces va a ser 2x menos 2xy coseno de x al cuadrado. Bien, bueno, acá si usted observa, se va a eliminar esta parte con esa. Bien, entonces llegamos a la condición que la g' de x va a ser igual a 2x. Por tanto, la g de x sería x al cuadrado, que es la antiderivada, más una constante c. Phi de x, y sería menos seno de x cuadrado por y más la g de x. Ya recuerde que la constante que queda acá, usted la puede omitir, porque si una función es potencial, esa función más una constante sigue siendo una función potencial. Y usted anda buscando una función potencial. Entonces yo tomaré solamente esta parte. Entonces acá le sumo el x cuadrado. Y con esa función potencial, usted ya puede responder la pregunta que se hizo al principio. Bien, entonces con la función potencial, ¿usted qué alternativas tiene? Bien, si no reconoce bien la curva, habría que tratar de graficar la curva y ver cuál es el punto inicial, y cuál es el punto final, ¿ok? Entonces, en ese caso, la integral de línea sobre el campo f producto punto de R sería la función phi evaluada en el punto final menos la función phi evaluada en el punto inicial, ¿ok? Y ahí entonces usted ocuparía la función potencial, pero habría que ver qué pasa con el punto inicial y el punto final. Ahora, si la curva eventualmente fuera una curva cerrada, por ejemplo, ¿ok? Entonces, en ese caso, el punto final coincide con el punto inicial. Entonces, si la curva fuera cerrada, entonces, en ese caso, la integral de línea vale 0. Entonces, acá tiene que examinar usted qué pasa con la curva. Bien, habrá un punto inicial y un punto final distintos los dos para que usted evalúe en la función potencial, o si es que es cerrada, entonces ahí directamente la integral vale 0. Bien, ahora, si usted observa la curva que tenemos, esta es una curva que es conocida. De hecho, al principio yo recordé cómo se parametriza esa curva. Eso corresponde a x igual a coseno cubo de t y es igual a seno cubo de t con t entre 0 y 2pi. Y la gráfica de esta curva es así, mire. Es así, ¿ok? O sea, es una curva que es, fíjense, es una curva que es cerrada. Una curva que es cerrada. Bien, y el dominio que comprende esta curva, o sea, la parte encerrada, ya es simplemente conexo, ¿ok? Es una región simplemente conexa. Entonces, la integral de línea, en este caso, del campo f de R, como es cerrada y el campo es gradiente, y acá no hay ningún agujero en el interior, entonces esto vale 0. ¿Por qué? Porque es una curva que es cerrada.